Nuevamente pasa a vosotros, hermanos, tomen su lugar, vamos a continuar escudriñando la palabra de nuestro Dios. Y vamos a estudiar hoy en día acerca de la grandeza de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios, por la cual hizo todas las cosas que nosotros podemos observar. Y meditando sobre este tema, hace poco que fui a México, yo recordaba anteriormente que estando aquí, recordaba que las estrellas pues no se veían de la misma manera como allá de donde yo vengo. Y no sé, se me hacen un poquito más claras, se me hacen un poquito más brillosas las estrellas. Y inclusive le dije a mi esposa, mira las estrellas, ¿verdad que no se ven así como se ven allá? No sé qué es lo que será, no sé si será la contaminación, puede ser el smog, que aquí hay mucho tráfico, ¿verdad? De carros, hay mucho smog, hay muchas fábricas que no hay del rumbo por donde yo vivo. Aquí hay industrias. Si nosotros vemos aquí nada más en este pueblito que es modesto, está una fábrica acá por la Woodland y la 9, esa es la de MID, creo. Está sacando humo, pero ese es vapor, ¿verdad? Que se desvanece, pero no se desvanece pronto. Es eso que a veces en confusión, en montón, hace que también no podamos ver visiblemente bien claras las estrellas. También lo que es el smog, lo que es las contaminaciones de otras industrias. Y veía en un programa cómo es que según estaba este país estaban tratando de ponerla un poquito más, un poco menos contaminable el ambiente, acerca del humo que sale en cada fábrica. Dice que se pudiera reciclar ese humo de esa contaminación, porque la de los carros no podemos, porque muchas son de gasolina. Hoy en día ya se está empezando a usar estos autos que son de electricidad, por la cual pues vemos que sería un poquito menos la contaminación, y están viendo o prohibiendo de inventar otros tipos de combustibles. Entonces, ¿para qué? Para evitar la contaminación del medio ambiente. Entonces se estaba planeando en que ese humo de todas las fábricas, reciclar todo ese humo, todo ese vapor, pero no sé cómo se haría, a través de tuberías, es lo que según estaban diciendo, a través de pipas, así como se lleva el gas hacia todas las casas. De esa manera sí va a reciclar, según a través de pipas, porque sí se pueden poner las pipas por abajo del suelo, pipas grandes, ¿verdad? Y un extractor que esté jalando todo eso. Entonces, pero no sabemos en lo futuro, no sé qué es lo que nos puede esperar, ¿verdad? Qué es lo que pueda acontecer. Si vemos, hermanos, nosotros la capacidad del hombre, ¿cuál es la capacidad del hombre? En el tiempo antiguo vemos cómo es que el hombre con su propia imaginación hacía imágenes, pero esas imágenes no estaban a la perfección. Si nosotros le encontrábamos algún defecto, decíamos pues que no está bien hecho, no es perfecto. ¿Cuántos de los hombres han hecho una cosa? Vemos un carro y dicen este carro está perfecto, pero ¿qué pasa? Un carro alrededor de unos 20, 30 años, el carro a veces desaparece menos de 5 años, ya queda todo desbaratado, todo deshecho. Entonces vemos que el hombre ha tratado de hacer muchas cosas, ¿verdad? Y muchas cosas que nos vemos que, pues esto está perfecto. Pero en realidad nuestro Dios nos ha hecho un universo por la cual lo ha hecho bueno, perfecto. Todas las cosas que Él hizo a través de su poder, de su grandeza y de sus maravillas. Veamos ahí la cita que leíamos con nuestro hermano Job, capítulo 37, verso 14. Dice: escucha esto, Job, repósate y considera las maravillas de Dios. Esas palabras le decía nuestro Dios a Job. ¿Por qué? Porque Job fue un hombre justo, ¿verdad? Un hombre que no se le veía errores,
un hombre que oraba por sus hijos, un hombre que hacía y trataba de hacer lo bueno, que buscaba a nuestro Dios, que producía buenas obras, ¿verdad? Un hombre justo, dice, un hombre, y él mismo decía, ¿cómo es que yo me pueda estar pasando? Bueno, sus amigos le decían, pero algo hiciste, ¿verdad? Mas en cambio Job de él decía, yo no he hecho nada, no podría, él se justificaba, ¿verdad? Su justicia. Entonces él decía, será más justo el hombre que Dios, cuando nuestro Dios le hace ver todas las cosas y dice, ven Job y descansa, ven y repósate, dice, y te diré lo que no conoces, lo que el hombre no conoce. ¿Y cuántos de nosotros tal vez pensamos, no, nosotros ya llegamos a lo máximo, ¿verdad? Nosotros ya sabemos y conocemos las Escrituras y nuestro comportamiento es bueno, quizá, ¿verdad? Algunos pueden decir, mas sin en cambio no es el todo, porque nuestro Dios, lo que nuestro Dios nos demuestra o lo que nuestro Dios nos quiere demostrar a través de las Sagradas Escrituras es su grandeza y su poder. A veces decimos, oh, conocemos a un maestro intelectual o a una persona súper intelectual, pero delante de nuestro Dios, ¿qué le dijo a Job? Ven y escúchame y te voy a decir cada una de las cosas. Te voy a decirlas, pero no te voy a decir en qué forma funcionan todas esas cosas. ¿Ustedes saben cómo funciona el sol? ¿Cómo funciona la luna? ¿Ustedes saben de qué están hechas las estrellas? Ponemos a todos los científicos que se pongan a investigar de qué están hechas las estrellas y cómo hacen su función de su luz. La ciencia de nuestro Dios, nadie la puede comparar. Por eso es que nuestro Dios le dice, ven Job y siéntate y escucha lo que te voy a decir. Y dice ahí en el verso número 5, y le empieza a decir nuestro Dios, dice, ¿supiste tú cuando Dios las ponía en concierto? ¿Supiste cuando nuestro Dios estaba colocando pieza por pieza el mundo? Es lo que le trató de decir a Job. ¿Supiste tú cuando nuestro Dios puso una cosa y luego otra cosa? Y luego dice, si nosotros vemos desde el principio de la palabra de nuestro Dios, vamos a dejar por un momento aquí, vamos a pausarnos para ver desde dónde nuestro Dios inicia a poner pieza por pieza el universo. Mira, veamos ahí qué es lo que nos dice aquí en Génesis capítulo 1. Vamos a mirar el verso 3 en adelante. Génesis capítulo 1, versos 3 y 4. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que era la luz buena, que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué es lo que hizo nuestro Dios desde un principio? Apartó la luz, ¿verdad? ¿De dónde? De las tinieblas. Nuestro Dios empezó a separar las cosas. ¿En dónde? En donde debían de estar o de funcionar. Apartó, no podía estar la luz con las tinieblas. ¿Cómo nos imaginamos nosotros la luz con las tinieblas revueltos? Un desorden. Mas sin en cambio Dios puso aquí el día y aquí la noche. Empezó a poner las cosas en orden y a la perfección. Veamos otra vez, vamos a regresar otra vez a Job capítulo 37, en el verso que seguimos, que estábamos leyendo, es el verso número 15, Job 37, verso 15. Dice el verso 15, ¿supiste tú cuando Dios las ponía en concierto, cuando las ponía en orden? ¿Supiste? Y Job nosotros ¿qué pensaríamos cuando Dios le decía estas cosas? ¿Job entendería lo que nuestro Dios le estaba diciendo? Sí, le estaba entendiendo, pero cuando le hizo esa pregunta, ¿cómo creen que Job se pondría? ¿No se pondría a reflexionar? ¿No se pondría a pensar, a meditar si es cierto? Oye, pero si Dios hizo toda la creación, y empezó a ver que delante de el hombre, delante de nuestro Dios, no somos nada. A la capacidad, a la intelectualidad de nuestro Dios y a las grandezas de nuestro Dios, el hombre no es nada. Pero el hombre ha hecho bombas atómicas
pero el hombre ha hecho aviones jets que en cuestión de horas está de un lugar muy distanciado hasta ese lugar en donde quiere llegar, y exactamente, y con toda la comodidad que requiere, con aire acondicionado, con heater, con calentón, con todas las condiciones que el hombre se pueda poner. Pero a pesar de eso, el hombre no es nada a comparación lo que Dios hizo. Entonces vemos cómo es que dice el verso número 15: supiste cuando Dios las ponía en concierto o en orden y hacía levantar la luz de su nube. ¿Cuántos de nosotros podemos ver cómo es que se levantan las nubes? O sea, aquella agua que se forma nube, para que esa nube, en el momento que el viento las lleva a donde deben de caer. ¿Cuántos de nosotros vemos cómo es que sube ese vapor? Cuando el sol calienta y el vapor sube. De esa manera se van formando aquellas nubes. Más sin en cambio, ¿cuál es la fuerza? ¿Cuánta agua cae? Cae bastante, pero no va a subir el vapor así, todo ese peso con el que cae. El vapor sube lento, pero a manera que está funcionando minuto tras minuto, hora tras hora, el vapor sube y sube, se almacenan esas aguas. Dice el verso número 16: ¿has tú conocido las diferencias de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. ¿Cuántos de nosotros podemos distinguir, así como dice la palabra de nuestro Dios, has tú conocido las diferencias de las nubes? Sabemos en realidad, si nosotros estudiáramos acerca de todas las cosas, aquellos científicos que se dedican específicamente en estudiar esta ciencia, ¿cuántos de ellos puedan comprender ciertas cosas? Bueno, ahora ellos que son dedicados, nosotros que no somos dedicados, ¿cuántos de nosotros podemos entenderlas? Entonces, hay muchas cosas por la cual el hombre en sí no podemos considerar todas las cosas que nuestro Dios le estaba diciendo a Job en estos versos. Sigamos el verso número 17, dice: ¿por qué están calientes tus vestidos cuando se fija el viento del mediodía sobre la tierra? ¿Qué es lo que pasa durante el día? Sale el sol, calienta todo lo que es la tierra, ¿verdad? Es cuando nosotros podemos andar, podemos caminar. ¿Por qué? Porque es de día. Dice el verso número 18: ¿extendiste tú con él los cielos, firmes como el espejo sólido? ¿Cuántos de nosotros hemos agarrado un material, por ejemplo, una sábana? Nosotros agarramos una sábana, ¿verdad? El tamaño que sea, tenemos que hacer un gran esfuerzo para extenderlas. Y al extenderlas, y queremos hacerlo nosotros solos, ¿verdad que la sábana no queda lisita, plana, sino que no queda parejita? ¿Verdad que es difícil extender tan siquiera una sábana? Ahora extender los cielos. ¿Qué tan grandes son los cielos? Dice que nuestro Dios lo crió de una manera que el hombre se queda asombrado. Muchos de los astronautas han llegado a la luna, han llegado a explorar. Aún así ellos no se pueden imaginar o no pueden llegar a comprender cómo es que el cielo no se acaba. Ellos continúan viajando. Entonces vemos que la grandeza de nuestro Dios es, como dice nuestro hermano, es infinito. Vemos el verso número 19, dice: muéstranos lo que hemos de decir, porque nosotros no podemos componer las ideas a causa de las tinieblas. Aquí es cuando Job empieza a comprender todas las cosas que nuestro Dios ha hecho, aquellas cosas por la cual el hombre quizá pueda sentirse en un momento que lo puede hacer, pero como dice el sabio Salomón,
que todo el hombre debe hacer, pero todo conforme a sus fuerzas, a su capacidad. ¿Cuánto será la capacidad y la fuerza del hombre? No se puede. Por lo mucho que el hombre se una en conjunto, el hombre no llega a hacer tantas cosas como nuestro Dios. Dice que las cosas que el hombre obra son de una manera que nuestro Dios, cuando nos demuestra esa inmensa maravilla, el hombre se queda sin palabras. Porque muchos de nosotros podemos ver cuánta tecnología ha estado avanzando últimamente, y si ponemos en conjunto todas aquellas experimentos que se han logrado y otras que no se han logrado, cuántas de las cosas se ha aumentado ya la ciencia, y todo lo que existe ya últimamente, todo en conjunto, todo eso no es nada de lo que se pueda comparar con la obra de nuestro Dios. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Dice que se conoce en la actualidad 9,000 especies de pájaros en todo el mundo, en todo el universo. ¿Cuántos de nosotros conocemos 10 especies de pájaros? Nos acordamos, ¿verdad?, de los canarios, nos acordamos de los gorriones, de los pichones, de las palomas, pero hay, ¿cuántas? 9,000 especies. Muchas de las especies nosotros los vemos. ¿Y qué pájaro es? ¿De qué clase es? Pues no sabemos. Algunos de ellos no lo sabemos. Dice, actualmente se conocen más de 3,000 clases de peces. Si nosotros vemos en los reportajes a través de la televisión cuántos peces hay en la mar, muchos de ellos, pues algunos, quizá muy pocos, nosotros los conocemos, ¿verdad? Los peces muy conocidos que nosotros conocemos, como las tilapias, ¿verdad?, los tiburones, el pez martillo, y pues conoceremos unos 30, ¿verdad?, unas 30 especies, pero no tanto, no 30,000, ¿verdad? Dice que también otra de las maravillas que podemos nosotros ver es dice que el sol y la luna ejercen atracción sobre la tierra, lo cual produce el ritmo regular de la mar, que se llama marea. Cuando nosotros vemos cómo es que vemos el sol, pues es normal que salga el sol, ¿verdad? Vemos la luna y también, pero no sabemos como Job, ¿verdad? No sabemos qué función hace el sol y la luna. ¿Qué función hace? Dice que ejerce un movimiento en la tierra, en el agua, hace que las olas del mar se muevan, y a eso se le llama marea, ¿verdad? Cuando las olas, el mar tiene ese movimiento, pero nuestro Dios le puso ¿qué? Nuestro Dios le puso un límite a la mar, en donde la mar no puede pasar. El mar está establecido a pesar de las olas inmensas, a pesar de los vientos, a pesar de los huracanes. Las olas sobresalen un poco, pero no más de allá. Nuestro Dios ha hecho todas las cosas en una manera que nosotros nos quedamos asombrados. Jeremías capítulo 51, verso 15. Vamos a leer este otro verso. Dos versos de Jeremías capítulo 51, verso 15 y 16. Jeremías capítulo 51, versos 15 y 16 dice: Él es el que hizo la tierra con su fortaleza, o sea, con su poder, y que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con inteligencia. ¿Cuántas cosas están funcionando para lo que está diciendo de cómo se hizo el universo? Dice que Él lo hizo ¿con qué? Con su fuerza, ¿verdad? Con su poder. ¿Y con qué más? Dice con su sabiduría, ¿verdad? Con su voz, que era el poder, con el que hizo ese mando. Dice que con su voz Él hacía muchedumbre de aguas, como dice el verso 16. Dice que Él lo hizo con su poder,
y que también lo afirmó con su sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos, un doctor cuando estudia, cuando él da una receta, lo da dudando, él tiene ya el conocimiento de qué es lo que, y ya sabe qué es lo que nosotros tenemos. Él da la receta con firmeza. ¿Por qué? Porque él ya sabe, tiene conocimiento. Nuestro Dios tenía esa sabiduría, tiene esa sabiduría de hacer todas esas grandes cosas, todas esas maravillas. Dice, y también, dice el verso 15, y extendió los cielos con inteligencia. ¿Por qué? A una manera que las estrellas, ¿cuántas estrellas son? ¿Cuántas estrellas están extendidas en los cielos? Muchas. Más sin en cambio no vemos acá las estrellas en un desorden. Todas están puestas en su orden. Las hizo con inteligencia, a una manera, a una distancia una de la otra, y todas están alumbrando. Claro que no todas están en un mismo nivel, porque vemos unas estrellas grandes, otras estrellas pequeñitas, pero son del mismo tamaño. Unas están un poco más retiradas, otras un poco más cercas, ¿verdad? Pero dice que nuestro Dios hizo los cielos con inteligencia. Dice el verso 16, el que da con su voz muchedumbre de aguas del cielo y hace subir las nubes de lo postrero, o sea, de lo último de la tierra. Y él hace relámpagos con la lluvia y seca el viento y saca el viento de sus tesoros. Todas estas cosas, la Biblia, de esa manera nos podemos dar cuenta a través de cómo es que podemos encontrar todas estas cosas. Jeremías, todas estas cosas las expresa como un tesoro. Porque realmente nosotros, si consideramos cada una de las cosas, nosotros no la podemos hacer. Es ahí que nosotros podemos decir que para nosotros es un tesoro. Dice que y saca el viento de sus tesoros. O sea, de dónde proviene, ¿de dónde? ¿De dónde provienen todas las cosas? De su inmenso poder, de su gran sabiduría e inteligencia. De ahí provienen todos estos tesoros con el cual nosotros podemos ver y explorar. Decía uno de mis compañeros allá en el trabajo, dice, pero ¿cómo será que muchos creen que esta creación fue creada por un Dios? Dice, no, pues como hay muchas cosas que, no, dice, eso nació, eso creció, no podemos darle crédito, dice, no podemos darle crédito. Hay muchas personas que no se dan ni cuenta ni de qué manera está formada las cosas. ¿Por qué? Dice el Salmo, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando el necio no reconoce a Dios es porque está ignorante de las cosas. ¿Por qué? ¿Qué es la palabra ignorante? Que no sabe las cosas. Pero aquella persona que ya se puso a estudiar, un científico, muchos de los científicos que van explorando y van conociendo más cosas, se están dando cuenta que esto sí en verdad tiene una creación. Entonces vemos cómo es que realmente la obra de nuestro Dios es una grandeza que muchos no lo comprenden. Más sin en cambio, Job dice que se puso, en ese momento se puso a meditar la grandeza de nuestro Dios y reconoció que el hombre no se puede comparar, la inteligencia del hombre nunca se puede comparar con la grandeza de nuestro Dios. Salmo número 95, versos 3 al 6. Salmos 95, versos 3 al 6. Dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suya también la mar, pues él la hizo. Y en sus manos formaron la seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Esta es la palabra por la cual nosotros vemos cómo es que el salmista también expresa
la grandeza de nuestro Dios. Dice, porque Jehová nuestro Dios es grande, Rey grande sobre todos los dioses. ¿Por qué? Porque el hombre puede hacer grandes cosas también, pero incomparables a las cosas que nuestro Dios ha hecho. Dice que Él ha hecho las profundidades. Nosotros, ¿cuántos de nosotros hemos estado en un lugar altísimo? Conocemos el Parque Nacional, ¿verdad? El Parque Nacional Yosemite, en el cual pues se tiene que subir a través de un auto, ¿verdad? Porque la altura es inmensa. Llegamos hasta arriba y vemos hacia abajo y vemos las profundidades, ¿verdad? Aquella altura de aquellas montañas es algo incomparable. Vemos cómo es que nuestro Dios ha hecho todos esos extremos que si el hombre, pongámonos a pensar, el hombre hace puentes, el hombre hace puentes también de tierra, hace montañas para poner un puente y pasar de un lado a otro, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo se utilizaría para hacer un monte? El hombre, ¿cuánto tiempo se tardaría para hacer un monte? A través de la maquinaria que hoy existe, pasándose toda la tierra de un lado y poniéndole un montón. Aquí en este lugar están construyendo muchos puentes hoy en día y ponen las alturas de la tierra para pasar sobre el freeway, sobre la autopista, y todo eso se ha llevado, pues no contando con mucha gente, pero el personal que se requiere, pues han tardado ya más de 2 o 3 meses. Ahora, si se hace un monte juntando mucha maquinaria, ¿como cuánto se llevaría? Yo pienso que el hombre puede hacer tantas cosas, pero para hacer unas profundidades, unas alturas, y aparte en las alturas podemos ver nosotros una cascada de agua. ¿Cómo? A través de aquel hielo que se forma en las alturas y luego ¿qué? Se derrite con el sol. Y de esa manera vemos que una cascada en unas alturas, vemos cómo es que la grandeza de nuestro Dios pone ese paisaje, pone esa grandeza para que el hombre vaya y contemple realmente lo que nuestro Dios hizo. Y no solamente podemos darnos cuenta, sino podemos darnos cuenta también de grandes, inmensas rocas que no están así partidas, están enormemente grandísimas esas rocas. Luego de ahí también podemos darnos cuenta de aquellos grandes árboles, inmensos árboles. Nuestro Dios ha hecho una grandeza por la cual el salmista dice: venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, el que nos hizo, o sea, nuestro hacedor. ¿Por qué? Porque como Él no hay nadie. Podemos encontrar la ciencia extremadamente avanzada, pero todo ese extremo, toda esa cantidad de inventos no se compara a la grandeza de nuestro Dios. Dice que los montes, nada más vamos a ver cómo es que están llenos de riquezas. Veamos ahí Job capítulo 28. Job capítulo 28. Y vamos a leer los versos 1 y 2. Job capítulo 28 versos 1 y 2 dice: ciertamente la plata tiene sus veneros, el lugar donde están contenidas. Dice: y el oro, lugar donde se forma. Ciertamente hay lugar de todas las cosas, de todos los metales que nosotros podemos conocer, hermanos. Conocemos la plata, sí, lo vemos, pero a través de las joyas, ¿verdad? A través de los anillos que están decorados o chapeados, como le dicen, ¿verdad? Ahí de esa manera lo vemos. Pero más sin en cambio, ¿cómo nosotros lo podemos buscar? ¿Cómo lo podemos explorar? No sabemos realmente a veces, porque nosotros no nos dedicamos a explorar, a extraer ese material, ¿verdad? Más sin en cambio dice que la plata tiene sus veneros y el oro, lugar donde se forma. Dice: el hierro se saca del polvo. ¿Cuántos de nosotros comemos hierro? ¿Y cómo lo comemos?
Si nosotros vamos a las tiendas, ¿verdad? Y vemos ciertas plantas y en algunos lugares, en algunas tiendas ya le ponen, ¿verdad?, el contenido de lo que tiene aquella hierba que se puede comer. Entonces nosotros vemos cómo es que dice ahí, pues esta hierba contiene hierro, potasio, y otros minerales, ¿verdad? Otras cosas que el cuerpo del hombre lo necesita para nutrirse, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo es que dice el verso número 2, el hierro se saca del polvo y de la piedra es fundido el metal. Vemos cómo es que las cosas que el hombre las conoce, esto ya estaba escrito desde muchos años atrás, de dónde se extraía la plata, de dónde se extraía el oro, de dónde se extrae el metal, de dónde se extrae el hierro. ¿Cuántos de nosotros conocemos la tabla numérica de los elementos químicos? Los que hemos ido a la secundaria, yo pienso que nos acordaremos de algunos de aquellos metales y de qué están compuestas, ¿verdad? Muchos de los metales, de aquellos metales químicos están están formadas de ciertos metales, ¿verdad? Para hacer un metal bien formado. Y esas son las cosas que nuestro Dios ha hecho y las reveló. Imagínense Job, desde cuándo las ha escrito, desde cuándo están escritas en la Biblia. Vemos el verso número 6, dice: el lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Hay un lugar, dice, también en este mundo podemos encontrar muchas piedras preciosas, muchas piedras como es el zafiro. ¿Cuántos de nosotros conocemos el zafiro? Muchos tal vez lo han visto en vivo, ¿verdad? Así lo han palpado, lo han tomado, pero muchos tal vez nomás lo hemos visto por fotografías, ¿verdad? Pero el zafiro es una piedra muy bonita, lo que es el diamante. Hay muchas de las cosas que nosotros podemos encontrar en la misma tierra, que el hombre no los ha hecho, el hombre los colecta, el hombre los extrae para sacar provecho, ¿verdad? Pero ¿quién las hizo? Nuestro Dios. Vemos cómo es que la grandeza de nuestro Dios es muy grande, las piedras preciosas, y hay muchas piedras por la cual nosotros podemos extraer los minerales. Inclusive hay un agua que se llama agua mineral, ¿verdad? Agua que está destilada sobre todas aquellas rocas, montañas, piedras, en la cual se está destilando, ¿verdad? Es agua que contiene minerales, 100%, ¿verdad? Porque está tomado exactamente desde esas montañas, agua mineral. Dice, vemos cómo es que la grandeza de nuestro Dios no podemos nosotros, pues, declarar cosa por cosa la grandeza de nuestro Dios, porque es inmensa cada cosa. Muchas de las cosas que quizás nosotros no carecemos de conocimiento, ¿verdad? Que no sabemos por qué están estas cosas en todo el universo. Salmo capítulo 104. Salmo capítulo 104, versos 19 al 23. Salmo 104, versos 19 al 23 dice: hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. Si nosotros vemos que la luna no es una casualidad, como mencionaba esta persona en mi trabajo, decía que todo es casualidad, todas las cosas que están hechas aquí, dice, pues si hay plantas, pues es lógico, pues hay agua, dice, pues cómo no van a nacer plantas, pero ¿quién puso la semilla? ¿Y cómo es que quién tira nuevamente la semilla? ¿O cómo es que hacen quién es el que transporta ese polen o la semilla de las plantas de un lugar a otro? El viento a veces hace su soplido y sopla ¿qué? La semilla, y la semilla se vuelve a regar. Y la lluvia, ¿qué es lo que hace? Hace para que la tierra, juntamente con los minerales, otra vez la hierba produzca. Entonces, muchas de las cosas quizás no conocemos, pero dice que la luna
Dice el verso 19 que la luna lo hizo para los tiempos. Si nosotros nos damos cuenta, en el tiempo levítico, cuando en el tiempo del sacerdocio se utilizó mucho, es por eso que nosotros podemos darnos cuenta que el calendario hebreo, que en el tiempo antiguo se usaba, se estaba regida a través de las lunas. Vemos cuando la luna era luna creciente, luna menguante, luna llena. Cuando era la luna llena, según era el inicio, creo, del mes. Entonces, pero sabían que cada mes aparecía, ¿verdad? En nuestros calendarios, o en algunos calendarios, trae también en qué día saldrá otra vez la luna. Y es el día exacto que marca el mes. Porque el calendario que tenemos hoy en día, este calendario es compuesto. A veces lo componen para que tal día quede en tal día, ¿verdad? O para que, a veces nosotros decimos para que nuestras vacaciones caigan en un puente, decimos, ¿verdad? Para que caigan jueves, viernes, sábado y domingo. A veces es compuesto, ¿verdad? Algunos de esos días son recorridos y así, pero más la luna siempre tiene su tiempo. La luna nunca sale un poco antes, un poco después. La luna va marcando el tiempo. Aquí lo está declarando la palabra de nuestro Dios. Dice en Salmo 104, verso 19: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. ¿Alguna vez hemos visto que el sol se ha equivocado? ¿No ha salido? No. Todo el tiempo el sol hace se oculta, todo el tiempo sale. Dice el verso número 20, dice: pone las tinieblas y es la noche, y en ella corretean todas las bestias de la selva. O sea, en la noche es cuando estas bestias, ¿verdad? Dice, corretean. Dice el verso 21, los leoncillos braman a la presa para buscar a Dios, para buscar de Dios su comida. Dice el verso 22, sale el sol, recógense y échense en sus cuevas. Sale el hombre a su hacienda y a su labranza hasta la tarde. De esa manera nos podemos darnos cuenta cómo es que nuestro Dios ha hecho el día, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el día? En el día hay unos que lo aprovechan, como nosotros, como el hombre. También, ¿qué hace el hombre cuando sale el sol? Se oculta, ¿verdad? No podemos resistir todo el día. Muchos de nosotros que hemos trabajado en el campo, hemos trabajado en pleno sol, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Si estamos expuestos al sol, nos quemamos. Tenemos que estar cubiertos, ¿verdad? Porque no podemos estar descubiertos. Muchas de las personas tal vez sí lo hacen, ¿verdad? En algunos otros lugares, pero regularmente pues a veces no podemos contenernos, ¿verdad? Ese calor tremendo, ¿verdad? Pero dice que por las noches también, dice que así como dice que por las noches, dice que las bestias, dice, corretean en la selva. Dice que los leoncillos braman a la presa para buscar de Dios su comida. Vemos cómo es que durante el día vemos que tanto como el hombre, tanto como los animales van en busca de ¿qué? De alimento. El hombre también tiene que trabajar y lo tiene que hacer durante el día, en cuanto sale el sol. Hay muchas fábricas, ¿verdad?, que tienen esa planta de luz que por la cual también pueden trabajar durante la noche, pero casi regularmente tienen que usar todas esas tecnologías, ¿verdad?, a través de la luz para trabajar de noche. Pero regularmente las cosas casi la mayoría de las cosas se hacen durante el día. Vemos cómo es que nuestro Dios ha puesto todas las cosas para cada una de las cuales hacen una función, y por ello es que esa grandeza pues no se compara. Vemos Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, verso 15. Verso 5. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice el verso 5,
Génesis capítulo 15, verso 5 dice, y sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Nosotros no podemos contar todas esas estrellas. ¿Por qué? Porque son innumerables. Más sin en cambio Dios conoce a cada una de ellas. Y eso es lo que podemos ver nosotros en el cielo por las noches. Veamos ahí Job capítulo 38. Vamos a regresar a Job nuevamente, ahora en el capítulo 38. Job capítulo 38, versos 22 al 35. Dice, ¿has tú entrado en los tesoros de la nieve? ¿Y has visto los tesoros del granizo? ¿Verdad? Son preguntas que nosotros nos preguntaremos, ¿verdad? ¿Cómo es que se logra ese hielo o esa nieve? El hombre también ha tratado de hacer estas cosas, ¿verdad? A través de un, ¿cómo se llama? Congelador. En ese congelador nosotros podemos ver cómo es que si ponemos agua se endurece, ¿verdad? Se congela. Pero más sin en cambio el hombre puede hacer en porciones pequeñas. Pero ¿cuántos de nosotros podemos ver esa porción enorme que se forma en las montañas? Ya en estos tiempos, ¿verdad? Ya es el tiempo en el que cae en aquellas montañas por este lado de California, ¿verdad? En aquellas montañas que nosotros las conocemos y que ahorita es cuando se empiezan a formar todas esas aguas, ¿verdad? Pero a través de esa nieve, que cuando viene el tiempo de la primavera, esa nieve se empieza a derretir. ¿Por qué? Porque es cuando el tiempo cambia, el sol se acerca un poco más a la tierra, porque en el momento que empieza a nevar es el tiempo que el sol se retira de la tierra y es por eso que se forman esa nieve. Dice el verso número 23, lo cual tengo yo reservado para el tiempo de la angustia y para el día de la guerra y de la batalla. Dice verso 24, ¿por qué? Dice, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Nosotros podemos notar cómo es que el viento, ¿verdad? Sopla de un lado, sopla del otro lado, y nosotros a veces en todo momento está cambiando el viento. El viento no todo el tiempo lleva una misma dirección. Hay veces que sabemos que casi en cierta temporada está corriendo de un lado el viento, pero no todo en todo ese momento. Nosotros podemos darnos cuenta a través de un polvo, ¿verdad? O de alguna basura que no pese. La aventamos para arriba y de repente pues el viento sopla. Y es de esa manera que nosotros podemos darnos cuenta de cómo es que el viento tiene velocidad más a cierta parte, pero también el viento de repente da su giro. Es por eso que dice aquí en este verso, dice que y se esparce el viento solano sobre la tierra. Nosotros podemos conocer cómo es que ese viento se esparce. Pues no, ¿verdad? Son muchas cosas que nosotros no podemos comprender, cómo es que el viento nunca lleva su misma dirección. Pero cómo es que hace Dios que ese viento no lleve esa misma dirección. Si nosotros ponemos un ventilador, por ejemplo, aquel aparato que tenemos, el aire acondicionado o heater, el calentón, está aventando su viento en una sola dirección. Más sin en cambio en la tierra, la dirección del viento no lleva siempre esa misma dirección. Va de un lado, va del otro lado, va para otro lado. ¿Cómo nuestro Dios hace que ese viento gire para varios lados? ¿Y con qué intención lo hace? ¿Verdad? Dice el verso número 25, ¿quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos?
¿Quién le dio ese camino, ese conducto, dice, al turbión y a los relámpagos? Cada vez que nosotros vemos en estas lluvias, bueno, aquí en este lugar, ¿verdad? Casi no vemos muchos relámpagos, pero hemos ido, ahorita que visité México, pues me di cuenta de aquellos relámpagos, pero que sí, salen unos relámpagos, pero bien grandes, y truenos en los cielos. Y yo dije, ay, me acordé de mi infancia, de donde yo nací. Yo dije, pues sí, aquí sí se escuchan más fuertes y los relámpagos son más relucientes. Si nosotros salimos en la noche, los relámpagos casi alumbran como de día. Cuando da su potencia ese relámpago, casi podemos vernos como de día, pero es la luz del relámpago, ¿verdad? De aquel trueno. Entonces, vemos el verso 26, dice, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, o sea, en lugares desérticos, haciendo llover. Dice, sobre el desierto donde no hay hombre. Dice, para hartar la tierra desértica, desierta e inculta. Aquí con este verso yo me quedé considerando esta vez, porque fui a un museo de lo que es donde se trata acerca de la función del agua. Nos decían, dice, en este lugar en donde nosotros habitamos hay plantas, pero esa producción de plantas es muy escasa. Dice, este lugar no produce mucha planta, no produce vegetación, no produce pasto, no produce hierba, está muy seco. Es por el sol intenso que cae, se seca. Ahí esas áreas necesitan mucha agua, muchas lluvias y muchos ríos para que ese lugar sea llena de producción de hierba. Entonces dice, por el clima, dice, esta tierra no produce hierba. Dice, y luego, a pesar de eso, aquí donde en este lugar, dice, hay mucho ganadero, mucha persona que tiene vacas, borregos, chivos. Dice, todos estos, dice, lo que son los chivos y los borregos, dice, cuando ellos comen de la planta y la sacan con todo y raíz. O sea que dejan, dice, y ya cuando una planta que es sacada desde la raíz, ¿qué pasa, hermanos? Ya no crece. Entonces, ¿qué pasa? Pues la dejan un poco menos, dice. ¿Y qué es lo que pasa con la tierra? ¿Qué le pasa a la tierra con eso? Porque se seca. ¿Y qué pasa cuando se seca? Hemos visto nuestra piel cuando se seca. ¿Qué pasa? Se parte. De esa manera la tierra también se parte y crea grietas, por la cual a veces nosotros sentimos los temblores un poco más intensos. Y yo me puse a comprender de las cosas. Por eso que nuestro Dios dice aquí en el verso número 27, dice, para hartar la tierra desierta e inculta. Y dice, y para hacer brotar la tierra hierba. Dice el verso 28, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra, dice, y congelasen la haz del abismo. Todas estas cosas quizás nosotros no la podemos comprender, todas esas cosas que nosotros podemos leer a través de la Biblia, muchas de las cosas quizás no podemos llegar hasta en claridad, ¿verdad? En específico a descifrar cada una de esas cosas, de cómo son formadas las cosas, cómo es que nuestro Dios formó las cosas y de qué manera funcionan, qué otras acciones hacen, ¿verdad? Nosotros podemos darnos cuenta de que nuestro Dios ha hecho las cosas de una manera que mejor, a veces cuando nosotros no la entendemos, por ejemplo, cuando uno quiere aprender algo, pero si uno no le entiende, ¿qué es lo que pasa? Nos aburre y no hay interés, no hay por qué buscar. ¿Por qué? Porque no nos interesa. De esa manera a veces también quizá las cosas que realmente nuestro Dios ha hecho no las queremos ni estudiar. ¿Por qué? Porque no las comprendemos, no hay nadie que nos las explique, no hay nadie que nos diga, mira, esto se formó por esto y esto y la función hace esto y esto y el otro. Entonces es por eso que el hombre cuando ve la grandeza mejor se hace ignorante. No hay Dios, no. Entonces, pues realmente la grandeza de nuestro Dios, cuando nosotros empezamos, cuando Job
Cuando Dios llamó a Job, le dice, ven y siéntate y escucha las grandezas de nuestro Dios. Dice en conclusión, Primera de Crónicas capítulo 16, Primera de Crónicas capítulo 16, en los versos 23 en adelante. Y con estos versos vamos a dar por conclusión este tema. Dice Primera de Crónicas capítulo 16 versos 23 al 29, dice: Cantad a Jehová toda la tierra, anunciad de día en día su salud o su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, o sea, sus maravillas, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de ser grandemente loado y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son nada, mas Jehová hizo los cielos, poderío y hermosura delante de él, fortaleza y alegría en su morada. Atribuid a Jehová, oh familias de los pueblos, atribuid a Jehová gloria y potencia. Tributad a Jehová la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Amén. Todas las cosas que nosotros podemos ver, no las comprendemos, y cuando las comprendamos, cuando tengamos esa claridad de las cosas, podemos darnos cuenta que nuestro Dios es un Dios incomparable, temido delante de los dioses, porque otro Dios como nuestro Dios no lo hay. Hay un Dios muy grande que hizo todo este universo, y es para que nosotros, ¿verdad?, reconozcamos que no hay otro hacedor como nuestro Dios. Es grande y potente. De esa manera, así como Job, ¿verdad?, meditaba sobre la grandeza de nuestro Dios, sobre las maravillas, nosotros es necesario, ¿verdad?, que todo el tiempo llevemos esto en mente, que no somos hechos como dice la gente, como dice el necio, por casualidad, sino que todas las cosas nuestro Dios lo ha hecho con una perfección, y a pesar de inteligencia o ciencia que el hombre pueda tener, no se puede comparar con la grandeza de nuestro Dios. Pasa a vosotros, hermanos.